comenzar hoy a disponer nuestro corazón para poder glorificar el nombre del Señor. Recuerde que este es el día que hizo el Señor, día de gozo, de alegría y de felicidad. Amén. Así que hoy vamos a pedirle al Señor que en este día el Señor sea obrando y actuando y que esa palabra que Él traiga a nuestras vidas sea taladrando nuestra mente, nuestro corazón y que la gloria del Señor esté día tras día sobre nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración. Gloria a Dios, acompáñame en esta oración. Le invito a que disponga su corazón para esta oración, para que el Dios del cielo hoy escuche realmente lo que Él tiene para con nosotros. Amén. Así que hoy vamos a alabar y glorificar el nombre. Acompáñame en esta oración. Padre amado misericordioso, venimos una vez más en esta hora delante de tu presencia para glorificar y alabar tu nombre. Señor, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, porque tú nos permites reunirnos, Señor, con el propósito de escuchar tu palabra, de escuchar tus consejos, de escuchar la palabra que tienes para con nosotros. Yo te pido hoy, Señor, que de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos hoy, Señor, Padre, tú suplas conforme a cada una, Señor, de estas necesidades. Señor, tenemos diferentes preguntas, tenemos diferentes, Señor, situaciones, tenemos diferentes luchas y sé que a través de este mensaje hablarás a cada uno de nosotros de una manera diferente, de una manera especial, porque tu palabra es verdadera y porque tu palabra es real. Háblanos, ministra nuestras vidas, ministra nuestro corazón. Hoy te invitamos a este lugar porque este lugar te pertenece. Tú eres nuestro pastor y hoy queremos que tú traigas ese mensaje que nosotros necesitamos en esta hora, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias hoy por tu fidelidad y por tu misericordia. Hoy queremos leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Dios mío, que hoy bendigas a cada oyente, a cada persona que está conectada o que se va a conectar más adelante, y que la gloria tuya sea obrando, actuando, transformando ese corazón, transformando esa mente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y que hoy puedan decir, Dios, gracias porque tú me has hablado. Te lo pedimos todo en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy queremos hablar un poquito acerca de realmente de todas las personas que creen en el Señor, o más bien de las personas que creen en el Señor. Y si nos damos cuenta, a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel región, usted le pregunta a la mayoría de las personas que si creen en Dios y la mayoría creen en Dios. O sea, usted le dice a cada persona y la persona se va a caer o ve un accidente, ay Dios mío, y Dios mío para arriba y Dios mío para abajo. Eso es a nivel mundial y a nivel secular. A nivel espiritual, a nivel iglesia, vamos a decirlo así por ahora, a nivel religión, también son muchas las personas que creen en Dios. Y a nivel de iglesia, a nivel de relación con Dios, son muchos los que creen en Dios. ¿Okay? Así que si nos damos cuenta, hay una gran cantidad de personas que creen en Dios. ¿Okay? Pero vamos a preguntar cuántas personas realmente tienen miedo. ¿Sí? Y vamos a hablar hoy no refiriéndonos tanto al pueblo secular o al pueblo que no conoce de Dios, porque ahí es donde se prolifera y donde se prospera ese sentimiento de miedo. Pero vamos a hablar de nuestra iglesia, vamos a hablar de la iglesia cristiana más bien, de los que tienen esa relación con Dios, donde han permitido que el miedo los invada, donde han permitido que el miedo los haga huir, los haga moverse, los haga tambalear en su relación con Dios. Dice, ¿miedo a qué? Bueno, hoy vamos a hablar de cuáles clases de miedo nos atacan y vamos a ver realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que ese miedo huya de nosotros. Amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor hoy en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 37 al 50. Acompáñenme por favor a la lectura. Siempre les recomiendo que ustedes tengan una Biblia, ¿ok? Y esa Biblia usted la pueda leer para que usted pueda comprobar que hoy estamos leyendo directamente la palabra del Señor y que lo que Dios está poniendo en nuestro corazón es eso, amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted dice ya en su casa, amén. Dice la palabra, pero a pesar que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto,
aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en esta hora. Gloria a Dios. Así que hoy nosotros estamos hablando acerca de un tema que es muy importante, un tema que es maravilloso, un tema que realmente nos hace reflexionar en esta hora y nos hace pensar realmente cuál es nuestra posición hoy, perdón, delante de Dios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? Amén. Y es importante que hoy seamos confrontados con la palabra porque cuando somos confrontados con la palabra conocemos nuestra posición ante el Padre Celestial. Así que si nuestra evaluación en este momento es una evaluación no muy sólida, es sencillamente porque nosotros encontramos un déficit, pero ese déficit es para corregirlo y no para decir que yo no merezco estar con el Señor. ¿Ok? Así que dice la palabra del Señor que después del Señor que había hecho muchas señales, muchos prodigios, muchas cosas en la tierra, muchos no creían en Él. Y esto es una cosa, un ciclo que se repite constantemente. Estábamos hablando hace poco acerca de cuando el pueblo de Israel fue sacado de esclavitud. Dice que inmediatamente a los 3 días de haber pasado el Mar Rojo y haber sido abierto de par en par y pasar ellos en seco y que los enemigos murieran, a los 3 días estaban adorando otro ídolo. Así que realmente no fue con el tiempo de Jesús. Desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, el pueblo, la humanidad decidió fallar. Le dio entrada al temor. Le dio entrada a otras cosas que ha considerado a través de los tiempos que es más importante que una verdadera relación con Dios. ¿Ok? Así que dice que Jesús había hecho muchas señales, que el Señor había hecho muchos milagros, muchos prodigios, que había hecho cosas lindas y maravillosas, pero que Dios se había movido, ¿cierto? Con un propósito, y el propósito era mostrar su poder y mostrar que realmente Él venía de la luz, que Él era la luz, y que Dios era Jesús y que Jesús era Dios. Porque dice la palabra, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿cierto? Él dice, y es una pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Es la pregunta que él hacía, y era una pregunta en forma de profecía. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? O sea, si nadie ha creído en nuestro anuncio, ¿cómo se puede revelar el brazo de Dios sobre las personas incrédulas? Y esta es una de las cosas que realmente nos afecta a nosotros hoy en día, que nosotros clamamos y anhelamos el toque de Dios, la respuesta de Dios, anhelamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas, anhelamos que Dios transforme nuestro ser, anhelamos que Dios haga cosas maravillosas, que a pesar de nuestra desobediencia, Dios ha hecho cosas maravillosas y cosas grandes porque Él es misericordioso y compasivo. Pero anhelamos eso, pero la pregunta dice, Señor, ¿cómo tú te vas a manifestar? ¿Cómo tú vas a mover tu brazo a favor de las personas si realmente no han creído a nuestro anuncio? Ahora, ¿qué es creer el anuncio? Cuando hablamos del anuncio, el anuncio es el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Primero, número 1, saber de que todos los mandamientos fueron inspirados por Dios, que la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar y para corregir. 3, que Cristo vino a la tierra con un propósito, nació virginalmente, ¿cierto? Y que después de que nació virginalmente creció, desarrolló un ministerio, ¿cierto? Fue bautizado,
fue crucificado, murió, resucitó, ascendió al cielo y vuelve pronto. Así que ese es el anuncio. El anuncio no es creer solamente en su nacimiento. El anuncio no es creer solamente en su resurrección. El anuncio no es creer en 3 de los 10 mandamientos. El anuncio no es poner y vivir como yo quiero, en el momento que quiero y a la hora que yo quiero. ¿Okay? Así que el anuncio es algo completo, ¿cierto? El anuncio es un todo. El anuncio es un juego de cosas que Dios incluyó. Es como cuando una receta de cocina tiene que tener ciertos ingredientes, porque siempre les he puesto un ejemplo. Si yo hago un arroz con leche, pero no le echo leche, pues ya no es arroz con leche. Porque sencillamente a mí no me gusta la leche, entonces no le voy a echar leche, sino le voy a echar agua. Entonces realmente me queda es un masacote de arroz dulce, pero no es arroz con leche. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros. Como hay un ingrediente de la fórmula que no me gusta, al excluir ese ingrediente y al sacarlo de mi receta, cambia el sabor completamente y el nombre ya no le hace honor a esa receta. Y así pasa con nosotros. Si no hemos creído en el anuncio completamente, si no hemos usado todos los ingredientes que Dios nos pide que cumplamos, sencillamente nuestra vida pierde sabor, nuestra vida no tiene sazón, nuestra vida no puede ser plena en Cristo Jesús, nuestra vida no puede ser una vida que sea próspera y bendecida al 100%, porque sencillamente hemos escogido las partes que nos han agradado, pero el resto he conservado lo que antes tenía o lo que vivía o lo que todavía me agrada, y hago una mezcolanza. Así que Dios no puede apoyar realmente, por eso es que el brazo de Dios no se puede revelar sobre el pueblo que busca a Dios. Por eso hablamos del principio del temor. Dice, dice el 39, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. ¿Por qué no podían creer? Porque no habían creído al anuncio. Entonces dice que Isaías también continuó diciendo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Uno dice, pero bueno, si Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, ¿por qué el Señor dice que endureció y cegó los ojos? Bueno, realmente no es que Dios escoja quién se va a salvar o quién no se va a salvar. Sencillamente cuando la Biblia dice que endureció el corazón y cegó los ojos de estas personas, es porque Dios sabe que después de tantas oportunidades que Dios les ha dado, sencillamente no van a entender. Así que escogieron la oscuridad y sencillamente Dios dice, ustedes escogieron la oscuridad, voy a cegar sus ojos, porque Él sabe que ni hoy, ni mañana, ni en un año, ni en 10 años, ni en 20 años van a dar su brazo a torcer, porque siempre van a pensar que tienen la razón. Así que lo que Dios hace sencillamente los entrega a su concupiscencia, los entrega a sus pecados. Por eso cuando nosotros en consejería, cuando nosotros estamos ayudando a las personas, el Señor pone en nuestro corazón que hay personas que se le enseñan a aconsejar 1 año, 2 años, 3 años, y Dios todavía sigue poniendo realmente que sigamos trabajando con estas personas 4 o 5 años. Pero hay personas que comenzamos a trabajar con ellos, pero ya Dios comienza a revelar realmente que esa persona es dura de corazón. ¿Por qué? Porque siempre encuentra pretextos, porque nunca va allá la razón lo que se dice, porque a pesar de que lea la palabra, él va a decir que no está de acuerdo con la palabra, no está de acuerdo con la doctrina de la iglesia, que no está de acuerdo con lo que se predica, que no está de acuerdo con la Santa Cena, que no está de acuerdo con esto. Y siempre va a haber una lucha constante tratando de argumentar con los principios bíblicos. Así que por eso Dios cega los ojos y endurece el corazón, para que no vean ni entiendan. Isaías dijo en cuanto vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa, ahí vamos a tocar este momento, a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Hablamos del temor, hablamos del miedo, hablamos del no escuchar con fe, el de no haber creído el anuncio de Dios. Pero hay muchas personas que han creído encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Con miedo, con temor. Con miedo a que la familia se entere de que aceptó al Señor, o que ahora está, porque es que así lo llaman, ¿no? Ahora está en el cristianismo, en la religión de los cristianos. Hemos dicho que no enseñamos ninguna clase de religión, sino una relación con el Señor. Pero tener una relación con Dios, cuando en Hechos de los Apóstoles fue la primera iglesia que existió. Mucha gente dice, no, es que la iglesia tradicional fue la primera que existió. La iglesia tradicional comenzó a existir más o menos en el 340, 350 después de Cristo, y más o menos en el año 70 después de Cristo, en Hechos de los Apóstoles fue cuando se hace la primera reunión, dice ahí, y aquí comenzaron a ser llamados cristianos, los hermanos. Así que la primera iglesia que existió fue
los cristianos porque seguían a Cristo, eran seguidores de las señales de Cristo Jesús. ¿Ok? Así cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta realmente de la realidad de las cosas, nos damos cuenta que Dios quiere que nosotros comencemos a realmente a creer en Él y aplicar cada principio básico y cada fundamento en nuestras vidas. Nuestros principios que nos van a dar vida, nos van a dar gozo, nos van a dar paz, nos van a dar alegría, nos van a dar salud, nos van a dar felicidad. ¿Ok? Pero muchos de estos que habían creído que eran gobernantes, ¿qué pasaba? Dice que lo confesaban encubiertamente, pero por causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué por causa de los fariseos? Más adelante nos da la respuesta. Para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Qué pasa si eran expulsados de la sinagoga? Ahí va. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y aquí es donde comienza a surgir el problema de la humanidad. Ahí es donde comenzamos a ver realmente que el hombre no está en la plenitud que debería estar con Dios, porque cuando ama la gloria de los hombres, cuando ama los deseos de esta carne, cuando ama las pasiones, cuando ama lo que el mundo trae, sus deseos, sus pasiones, sus concupiscencias. Por eso muchas veces son encubiertos. Hay personas que ni siquiera la familia sabe que están yendo a una iglesia. O hay muchas personas que por temor a perder los amigos no dicen que son cristianos. Y si los amigos se están burlando, por ejemplo, los cristianos, él participa de esta burla, aunque de pronto en el fondo no esté de acuerdo, pero por causa de no quedar vergüenza o porque no se burlen de él o por no perder sus amistades, esta persona no es capaz de alabar y glorificar el nombre de Dios en público. Así que estos corazones, vuelve al mismo principio, son endurecidos y son cegados. ¿Por qué? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto, ayer teníamos una conversación aquí en la finca, tenemos un buen grupo de personas que nos han visitado. Tuvimos un grupo muy grande, llegamos a tener 14 o 15 personas acá. Y tuvimos ayer una fogata muy chévere donde trajimos una palabra. Y en la palabra hablábamos eso. Muchas personas todavía siguen guardando su tradición. No aceptan la verdad de Dios porque sencillamente quieren guardar la tradición de su papá, la tradición de su abuela, la tradición de su mamá, porque sencillamente aman más agradar, entre comillas, a la familia, ama más, lo que dice ahí, la gloria y la honra de los hombres, ama más lo que diga sus familiares, sus amigos, que realmente escoger el camino de Cristo Jesús. Y hoy es tiempo que nosotros comenzamos a definir nuestra situación delante de Dios. O nosotros nos decidimos por Cristo completamente, pero a medias no lo podemos hacer. Dios dice que Él es fiel con los que son los infieles. Él es fiel y Él es justo con los que son injustos, porque Dios ve que pueden cambiar. Pero esa es la palabra que Dios niega al que a Él lo niega. Así que si somos infieles, Él es fiel para con nosotros, nos sigue ayudando todavía. No es que nos va a ayudar toda la vida, nos va a dar una esperanza. Si somos injustos, Él nos va a justificar, ¿cierto? Hasta que nosotros podamos captar las cosas. Pero nosotros lo negamos a Él, Él también inmediatamente dice la palabra que Él nos niega. Es la única manera donde Él dice, vamos a decir que Él hace lo mismo que nosotros hacemos. ¿Y qué es negar a Cristo? Usted dice, no, yo no he negado nunca a Cristo porque sencillamente yo amo a Cristo y lo puedo proclamar. Pero hablábamos también que negar a Cristo no es negarlo con la boca, es negarlo con sus acciones, con sus hechos. Cuando yo amo más la gloria de los hombres, cuando yo amo más y cuando permito que el temor me invada más a mí que lo que yo siento por Dios, entonces realmente yo dejo ser una persona que se ha decidido totalmente por Cristo. Son solamente personas que se dejaron llevar por una emoción, por una invitación o porque sencillamente, como decía anteriormente, el evangelio se ha convertido en algo que es de moda. Hoy en día, tristemente y lamentablemente, lo hablamos la otra vez y lo hemos hablado, que hoy en día las iglesias cristianas ya no son iglesias cristianas, sino son clubes sociales, donde yo me junto con la gente importante, con la gente de farándula, con la gente que conoce, con la gente de aquí, con la gente de allá. Y por eso mismo yo no soy capaz de seguir los parámetros bíblicos, porque como ese grupo importante de la iglesia vive una vida a medias, yo quiero ser parte de ese grupo, yo quiero ser parte de la fama, yo quiero ser parte de esa acción. Entonces amo más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y cuando yo comienzo realmente, en este momento,
eh, cuando comienzo en este momento a buscar y a glorificar el nombre del Señor, entonces ¿qué pasa? Sencillamente ahí es cuando yo comienzo a recibir esa gloria. Ahí como que yo comienzo a recibir realmente el poder de Dios en mi vida y comienzo a ser transformado inmediatamente. Continúa diciendo, dice la palabra del Señor, con todo esto aún los gobernantes, muchos creyeron, pero a causa los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque la sinagoga no solamente era fama y gloria, sino también había dinero, porque robaban todo el dinero del pueblo. Porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. ¿Qué estaba diciendo él? Ustedes ven una figura humana, pero el que cree en mí, realmente no cree en mí, sino en Dios, porque yo soy Dios, porque yo soy la luz. Así que nosotros tenemos que entender que no podemos dividir a Dios en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos dividir las manifestaciones, pero es un solo Dios. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero en tres manifestaciones diferentes. Así que cuando nosotros comenzamos realmente a entender el principio bíblico de quién es Dios y comenzamos a entender su poder y nos enamoramos de Él, entonces Dios comienza a suplir las necesidades físicas, las necesidades espirituales, las necesidades materiales, las necesidades económicas, porque el que cumple la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Solamente al que cree en mí. A ver, ahora la pregunta es, sigamos con el mismo tema. ¿Por qué hay mucha gente dentro de la iglesia que todavía permanece en tinieblas? ¿Por qué muchas veces las acciones de esas personas siguen permaneciendo en tinieblas? ¿Por qué muchas personas realmente hoy en día, estando dentro de la iglesia, su vida es tenebrosa, su vida es oscura? ¿Por qué siguen tropezando? ¿Por qué siguen realmente fallando? Porque la luz de Cristo no puede iluminarlos, porque ama más la gloria del hombre, porque ama más el vivir en el mundo, porque ama más las cosas que no son agradables a Dios que al mismo Dios. Cuando usted le pone un pretexto a la palabra, cuando usted le pone un pretexto para poder seguir un mandamiento, y cuando usted dice que, no es, que es muy exagerado, que las cosas no son como son, es porque sencillamente usted quiere calmar su conciencia para seguir agradando su carne y para poder seguir recibiendo la gloria de Dios. Por eso el Señor dice que Él solamente vino a alumbrar a todo aquel que cree en mí y para que no permanezca en tinieblas, porque si permanece en tinieblas, sigue tropezando. ¿Y cuántas personas dentro del evangelio han tropezado y siguen tropezando? Siguen que hay tristeza, que hay dolor, que la vida es igual, que no prosperan, que no progresan, que no despegan. Es sencillamente porque todavía no han podido ver la luz de Cristo, porque siguen andando en círculos porque no hay una luz que los guíe. No han permitido que la luz los guíe. Y dice, al que oye mis palabras, hoy estamos reunidos aquí para que tú y yo escuchemos estas palabras. Solamente al que oye, al que permanece conectado, al que sigue diciendo, bueno, yo quiero escuchar este mensaje porque yo quiero transformar mi vida. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces dice, mire lo que dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Usted dice, entonces, pastor, se acaba de equivocar porque usted está diciendo que si permanecemos, que si vivimos una vida mediocre, el Señor no va a estar con nosotros. El Señor, y aquí dice que Él no me va a juzgar si yo vivo en tinieblas, si yo vivo en oscuridad. No, el Señor dijo, es que mira, hay una situación. Yo ya establecí un mandamiento, ya hay un estilo de vida que tú no puedes cambiar, ya hay un estilo de vida que tú no puedes transformar, ya no hay un estilo de vida que tú puedes moldear de acuerdo a tu deseo. Yo ya establecí un patrón, yo ya establecí unas características, yo establecí unos mandamientos. Así que aunque tú quieras cambiar la verdad, aunque tú quieras alterar la verdad, aunque tú quieras transformar la verdad, aunque tú quieras adaptar la verdad a tu sistema de vida, no importa, yo no te voy a juzgar por eso, hazlo. Porque es que en la ley que yo establecí, ya establecí también las consecuencias que hay para aquella persona que no obedece mis mandamientos. Yo ya no lo voy a juzgar, yo estoy haciendo todo lo posible porque ustedes conozcan, yo estoy haciendo todo lo posible porque ustedes sean salvos, yo estoy haciendo todo lo posible para que ustedes acepten mi mandamiento, yo estoy haciendo todo lo posible para que ustedes oigan mi palabra, yo estoy haciendo todo lo posible para que ustedes sean transformados y renovados, pero no los puedo obligar, así que yo no estoy en una posición de juez, porque mi palabra ya está escrita y ahí está dicho la bendición que van a tener los que obedecen y la consecuencia de los que van a tener los que no obedecen la palabra de Dios. Así que dice, el que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién le va a juzgar? Miremos quién le va a juzgar. Dice, la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta que a veces nosotros queremos cambiar la palabra a nuestro antojo, a nuestro acomodo? No, pues imaginemos que esto no es tan malo, no es tan grave, y quitémosle esta parte de la Biblia, y el Señor dice, tranquilo, no te preocupes, dale, cámbiala. ¿Qué quieres cambiar de la Biblia? Hoy, ¿tú qué quieres cambiar de la Biblia? ¿Qué no te agrada de la Biblia? ¿Lo puedes hacer? Cámbialo. Ahí está diciendo, no te preocupes que yo te esté juzgando, cambia lo que tú quieras. Vive la vida como tú la quieras, no te preocupes, hazlo. Mira que eso es lo lindo de Dios. Yo no te voy a juzgar. Lo que te va a juzgar es la palabra que yo dictaminé de hace mucho tiempo atrás, porque yo ya marqué un reglamento y unos estatutos. Y los estatutos ya están dictados y yo, dice Dios, Jesús, no los voy a abrogar. Aunque tú lo trates de cambiar, que trates de calmar tu conciencia, sencillamente mi palabra ha sido decretada, mi palabra ha sido proferida, mi palabra ha sido acoplada, mi palabra ha sido establecida, mi palabra es el fundamento del mundo, mi palabra es el fundamento de las vidas humanas. No importa, si tú lo quieres cambiar, lo quieres transformar, hazlo. Tú quieres decir, quiero coger un pedacito de aquí, un pedacito de allí, hazlo también, no importa. Pero dice la palabra, yo no te voy a juzgar. Dice, la palabra que yo he hablado, esa te juzgará en el día postrero. ¿Podemos convencer a Dios de la pregunta? ¿Podemos cambiar, hacer que Dios cambie su manera de pensar? ¿Será que seguimos tratando nosotros de convencer a Dios y cuando vemos su estilo de vida decimos, pero yo sé que Dios se molesta por eso porque es que Dios es tan lindo y tan amoroso que Él me ama? Sígalo pensando, no se preocupe, no hay problema. Pero sabes que hay una palabra que ya ha sido dictaminada, esta palabra, la palabra dice, maldito aquel, escuche dice, cualquiera que le añada una tilde o le quite una coma a la palabra de Dios. Una tilde, ¿qué es una tilde? Una tilde puede cambiar el sentido de una frase. Una coma puede cambiar el significado de una frase completa. Así que solamente por una pequeña tilde, que la podemos ver sin importancia, y una pequeña coma que también la podemos ver sin importancia, sencillamente dice que es una persona maldita porque ha cambiado y alterado los mandamientos de Dios. Quitemos el temor. Dejemos de amar la gloria de los hombres. Debemos de tratar de convencernos o autoconvencernos de que nosotros podemos vivir la vida como lo queramos, que al final Dios es bueno y sé que Él me va a salvar. Porque nos convencemos a nosotros mismos. Usted nos ha hablado muchas veces a usted mismo y le dice a la gente, no, mire, usted está equivocado, pastor. Dios es bueno y yo por más de que me equivoque y por más de lo que haga, Él sabe mi intención del corazón y Él me va a salvar. ¿Quién dijo eso? Dios no vive de intenciones. Dios no vive de apariencias. Dios no vive del yo traté. Dios vive de cambios, de transformaciones y de decisiones. Ahí es donde Dios comienza a cambiar, a transformar tu vida. Pero mientras tanto, por más de que tú te imagines que Dios te va a tener paciencia y que Dios te da la oportunidad de salvación, te tengo una mala noticia y lo dice la palabra del Señor. La palabra te juzgará, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. ¿Por qué Él decía esto? Porque Él decía, bueno, si tú eres tan amoroso y moriste en la cruz del Calvario, nos perdonas, tú me vas a perdonar esta y muchos más. Dice, no. Yo cuando estaba en el cielo, siendo Dios en ese momento, como disposición de Dios antes de venir a la tierra, yo dictaminé ya un juicio, una palabra, una consecuencia. Y si tú no ves la palabra del Señor, esa consecuencia llegará sobre ti. ¿Será que Dios hace excepción de personas? ¿Quién era más importante? Yo tengo una pregunta. ¿El rey David era más importante que tu persona? ¿O era de pronto Jeremías era más importante que yo? ¿O será que Pablo fue una persona más importante que el vecino? Dios no hace excepción de personas. Para Dios todas las personas son iguales. Así que todos tenemos que cumplir los mandamientos y Dios no hace excepción de personas. O todos los cumplimos y somos bendecidos, o los que no la cumplen van a pasar las consecuencias de la misma palabra. Así que dice finalmente, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es el mandamiento de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Vida eterna. ¿Cuándo es vida eterna? Cuando tú decides obedecer cada coma y cada tilde de la palabra del Señor.